pero bueno. Vamos a hablar sobre hidatidosis hepática y después vamos a hablar sobre tumores quísticos no parasitarios del hígado, ¿bien? Vamos a arrancar con hidatidosis hepática. Cualquier duda que haya o consultas las pueden hacer durante la charla o al final, no tengo ningún problema. La idea, bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a arrancar hablando de la hidatidosis hepática. Bien, la hidatidosis hepática es una zoonosis, es decir, es una enfermedad animal, pero que puede comprometer al hombre de distribución mundial y es causada por un parásito que es el Echinococcus granulosus. Requiere de dos huéspedes mamíferos para completar su ciclo de vida, como vamos a ver más adelante, y en la gran mayoría de los casos, en el 50 al 75% de los casos, afecta al hígado por ser el órgano de primer filtro de la circulación portal, que es por donde entra el embrión, como vamos a ver más adelante en la fisiopatogenia. Si logra pasar esta barrera, el pulmón es el segundo órgano que con mayor frecuencia se afecta, en el 20-30% de los casos, y de ahí puede afectar a cualquier órgano, como el peritoneo, el vaso, el páncreas, el riñón, hueso, sistema nervioso central, entre otros. Y en general se presenta como un quiste único en el 70-80% de los casos. Como dijimos, la distribución es mundial, pero las zonas de mayor endemia se encuentran en la región del Mediterráneo, en el centro de Asia, en el norte de África y en Sudamérica. Y dentro de nuestro país, las zonas de mayor incidencia están en la Patagonia, en el Cuyo, en la Pampa, en la región de la Mesopotamia y en el noroeste del país. Respecto al ciclo del parásito, como dijimos, necesita de dos mamíferos, dos huéspedes mamíferos, uno definitivo que es el perro, en donde así se encuentra en el intestino delgado la forma adulta del parásito, con sus ventosas se adhiere a las paredes de la mucosa del intestino delgado y libera a través de las excretas los huevos en forma de oncosferas. Así contamina el medio ambiente, ya sea las aguas, los pastizales, o bien puede quedar alojado en el pelaje del perro. Y el huésped intermediario, que puede ser el ovino, el caprino, el porcino o incluso el ser humano, por la ingesta de alimentos contaminados, de aguas contaminadas o por contacto directo con el perro, ingiere los huevos y a través del intestino delgado filtra por los capilares, pasa al sistema porta a través de la vena mesentérica superior, eh, y ahí llega al hígado donde habitualmente anida y se forma el quiste datídico. Y el ciclo se cierra cuando el perro, acá lo vemos en esta gráfica mejor, cuando el perro consume las vísceras. Entonces, a modo de repaso, vamos siguiendo esta secuencia y vemos, el perro come el hígado de la oveja que contiene el quiste datídico, que esto está en situaciones de faena, en zonas por ahí rurales, por ahí en donde las condiciones sanitarias son más precarias. Los escólices entran en el intestino del perro, los escólices se adhieren a la mucosa y se desarrollan las teñas de Echinococcus adultas, los huevos de la teña pasan a las heces del perro, así las heces del perro infectan, digamos, contaminan el ambiente y las ovejas, por ejemplo, lo ingieren a través de las hierbas. El hombre lo ingiere por la saliva, el pelo del perro, verduras contaminadas. Los huevos pasan a través del sistema portal-hígado. Recuerden, el intestino delgado pasa por los capilares, lo que es la vena mesentérica superior, vena mesentérica superior junto con troncos pleno-mesolábicos forman la vena porta y la vena porta va al hígado. Y ese es el órgano del primer filtro en donde se desarrolla habitualmente el quiste atípico. Microscópicamente así es como se ve el parásito, con una cabeza que tiene ventosas, que es lo que le permite adherirse a la mucosa, un cuello y cuerpo, en donde en el último anillo anidan los huevos y en general puede eliminar hasta más de 100 huevos. Que se me trabó acá, no sé qué pasó. Un segundito.
Ahí, ahí se ve de vuelta. Sí, profe, se ve. Bien. Eh, Bueno, habíamos quedado acá, no sé qué pasó, se trabó. Bueno, y como dijimos, en el cuerpo, el último anillo es el que tiene los huevos y así los elimina a través de las heces. Esta es una Perdón, imagen. ¿y ¿Cómo, se ve perdón? claro, vemos el PowerPoint, pero no vemos la diapositiva exacta en la que está? A ver, Vemos la vamos primera. ¿Ahora se ve o no? No. no, profe, no se ve. Ahí, Ahí sí. ahí sí. Ahora sí. Bueno, ok. Bueno, esta es la desventaja de las clases de Zoom. Yo prefiero por ahí hacerlos por ahí presenciales, pero se me complica a veces para llegar y bueno, pero lo vamos a ir corrigiendo. Bien, esto sería la imagen ilustrada de lo que sería una imagen microscópica del quiste. Como vimos antes la del parásito, así sería la del quiste, con dos capas que pertenecen al quiste y una que pertenece al huésped, que sería la adventicia. Entonces tenemos una capa interna que es la germinativa celular, que es donde están los protoescoles o las vesículas prolígeras que se pueden ir desprendiendo y caer al contenido, digamos, al líquido del quiste activo, que es lo que va a dar, como vamos a ver más adelante, la arenilla hidatídica, una capa más externa celular, que es la capa laminar o cuticular, y una más externa fibrosa, que es la perteneciente al huésped, que es la venticia, y es como consecuencia una respuesta inflamatoria a la noxa del parásito. Respecto a la historia natural, en general tiene un tiempo de evolución que lleva varios años sin que existan manifestaciones clínicas, la velocidad de crecimiento suele ser variable, el parénquima circundante a la periquística puede ir sufriendo un fenómeno de lisis y atrofia, lo que da como consecuencia erosión de conductos biliares, pueden romperse la cavidad y generar lo que llamamos negatidosis secundaria, o migrar sin ruptura por contacto con otras serosas a la pleura, al pericardio, al peritoneo, como vamos a ver más adelante en las complicaciones. Respecto al cuadro clínico, en muchos casos son asintomáticos y son hallazgos, digamos, incidentalomas que vemos en las imágenes, que por ahí se solicitan por otro motivo, y cuando hay manifestaciones clínicas, lo más frecuente es dolor en el hipocondrio derecho o en la fosa ilíaca derecha, que puede irradiarse al hemitórax derecho o al dorso en la región supraescapular, en caso de quistes que están ubicados en segmentos superiores en contacto con el diafragma o cuando hay complicación torácica asociada. Puede haber masa palpable con o sin hepatomegalia en caso de quistes de gran tamaño. Puede haber un síndrome coledociano o colangitis en caso de compresión de la vía biliar o bien comunicación con la vía biliar. Fiebre en caso de colangitis o cuando hay infección y absceso de estos quistes. Reacciones alérgicas que pueden expresarse como rash cutáneo, broncoespasmo, nefropatías cuando hay ruptura de los quistes y cuadros respiratorios con tos, la vómica, que es la expectoración de las vesículas o las membranas del quiste, hemoptisis o bilioptisis en caso de que haya comunicación con la vía aérea. Respecto a las complicaciones, como veníamos diciendo, puede haber eh, compresión de la vía biliar o bien apertura a la vía biliar. Por compresión va generando, como dijimos antes, lisis, erosión y, y se termina comunicando con el árbol biliar. Esta es una de las complicaciones más frecuentes, sobre todo cuando son de gran tamaño y de ubicaciones más centrales, y eso se puede dar entre el 5 al 20% de los casos. La infección del quiste y absceso de los mismos en el 5 al 10% de los casos. La ruptura y siembra en el peritoneo en el 3 al 5% de los casos, sobre todo en aquellos quistes que son más bien periféricos.
la migración torácica, ya sea pulmón o pleura, la fístula con el tubo digestivo, por ahí como se puede dar a colon, como muestra acá la gráfica, en quistes que están ubicados en el segmento 6 o segmentos inferiores, también por compresión y erosión pueden generar fístulas y comunicación, aunque no son complicaciones frecuentes, como tampoco lo son la, la apertura, digamos, a los grandes vasos. Respecto a los estudios diagnósticos, en el laboratorio vamos o podemos llegar a tener una eosinofilia, como ocurre en todas las parasitosis. Puede haber una alteración del hepatograma cuando hay compromiso del árbol biliar. La serología en general se pide en caso de dudas diagnósticas, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, los tipo 1 en el diagnóstico diferencial con los quistes simples hepáticos o los tipos 4 con tumores hepáticos. Se puede pedir ELISA o Western blot, que son los que han demostrado tener mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta patología. La radiografía de tórax para descartar la presencia sincrónica de enfermedad torácica asociada. La ecografía abdominal es el estudio inicial, el que habitualmente se pide inicialmente por ser costo efectivo y tener un alto rédito diagnóstico. Es un estudio que sabemos que es operador dependiente, pero en buenas manos tiene alta sensibilidad y especificidad, y por lo cual también es utilizado cuando se quiere hacer screening o cribado en zonas poblacionales. La resonancia magnética con contraste y con la angioresonancia eh, es muy útil, sobre todo también cuando queremos evaluar el compromiso biliar, y como algo característico tiene, o como imagen característica para pensar en el diagnóstico, tiene esto de que la periquística se ve hipointensa en la secuencia T2 y presentan un realce de contraste endovenoso de las paredes. La tomografía lo mismo, se pide con contraste y se ve este realce de las paredes, y es útil sobre todo cuando queremos evaluar calcificaciones. En esto es superior a la ecografía y la resonancia, como vamos a ver después en los tipo 5 y en los tipo 4. Esta es la clasificación de la OMS y de Garvey, que de alguna forma, hoy por hoy la más utilizada es la de la OMS, pero de alguna forma se superpone con la de Garvey. Como toda clasificación sirve para unificar criterios y hablar todos el mismo idioma. Y esta clasificación realmente es importante porque no solo es útil para el diagnóstico, sino también para dirigir la terapéutica y de alguna forma también predecir la vitalidad del quiste en función de las imágenes. Así tenemos los tipo 1, los EE1, que son los univesiculares, presentan como un dato distintivo el signo de la doble pared, con una pared interna que es hiperecogénica y una externa que corresponde a la adventicia, que es hipoecogénica, con un contenido líquido anecoico que da refuerzo sónico posterior, igual que los quistes simples, pero que pueden presentar el signo del nevado, que es por la arenilla hidatídica, que se ve también como un sedimento en la base del quiste, y cuando al paciente lo hacemos rotar de posiciones, se ve como un signo del nevado de la arenilla flotando, digamos, dentro del líquido del quiste. Y estos son quistes activos, igual que los tipo 2, que son los multivesiculares, y se ve como una imagen en panal de abeja o rueda de carro. Los tipo 3A, que son los que se corresponderían con el grado, con el 2 de la clasificación de Garvey, o sea, son quistes transicionales, y son quistes que se ven univesiculares con el signo de la membrana desprendida, o se le llama como la flor del loto. Los tipo 3B, que también son transicionales, son los multivesiculares, pero acá empiezan a tener material sólido, es decir, se ven como vesículas hijas, pero con contenido sólido. Por eso son más heterogéneos mixtos y da una imagen de queso suizo. Los tipo 4 son los heterogéneos predominantemente sólidos. Acá se van, digamos, y pueden presentar incluso calcificaciones parciales de las paredes. Ya son quistes inactivos. Y el diagnóstico diferencial los tenemos que hacer con los tumores hepáticos. Y los tipo 5 son quistes que están calcificados casi en su totalidad, y estos últimos dos son quistes inactivos. Bueno, esto es una gráfica que se la dejo como para que después la vean, pero de alguna forma muestra todo lo que dijimos anteriormente y cómo se ven en los diferentes estadios del quiste, según sea por ecografía, por resonancia o por tomografía.
Bueno, acá, por ejemplo, ¿alguien se anima a describir esta imagen? Si es una tomografía, si es una resonancia, si tiene contraste, si no tiene contraste, qué tipo de quiste es y cómo lo describirían, como para hacerlo un poco más dinámico. Alguien, cualquiera, a ver. Addison, Silvan, Hola, profe. a ver, ¿qué es una Vemos una, tomografía? Sí, claro, tiene un contraste endovenoso, ¿no? Nosotros podemos presenciar un quiste a nivel hepático con múltiples vesículas hijas. Podría llegar a ser un CE2 o un GARP3, en este caso. bien. ¿Qué ves de las paredes? Eh, Veo paredes bien delimitadas, no hay presencia de calcificaciones. Eh, y adentro del quiste se ve también pequeños como formaciones de otras paredes que sería de las vesículas hijas. Exacto, perfecto. Acá, lógico que si yo les pongo la fase sin contraste y esta con contraste, se ve claramente el refuerzo con contraste de las paredes y las vesículas, tal cual bien lo dijiste. Y mucho no se ve el hígado acá, pero como estamos hablando de acidosis hepática, se supone que es del hígado, ¿no? Pero bueno, recuerden que puede ser un quiste peritoneal tranquilamente, ¿no? Bueno, acá vemos una imagen que es parecida a la anterior, pero ya empezamos a ver calcificaciones de las paredes. ¿Bien? Esto es una resonancia magnética, ¿bien? T2. Es muy importante que aprendan imágenes. Por eso me pareció importante poner esto a modo de ejemplo, pero también hablar un poco de imágenes es importante. Es importante que sepan ecografía, que sepan tomografía, que sepan resonancia, ¿bien? Eh, Cada vez, lógico, tenemos mayor accesibilidad a los estudios, por lo cual se piden mucho y muchas veces los pacientes ya vienen absolutamente con los estudios y no hay que quedarse con los informes, hay que saber interpretar las imágenes. Y eso los ayuda mucho, no solo para la toma de decisiones y los diagnósticos, sino después también para las planificaciones terapéuticas. Esto es una resonancia, que es una secuencia T2. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos líquido. ¿Qué utilizamos? ¿Qué, por ejemplo, utilizo yo como parámetro? Ver acá el líquido cefalorraquídeo. Tengo la aorta, está negra, no tiene contraste, entonces podemos decir que es una resonancia magnética en secuencia T2, sin contraste endovenoso, y veo una lesión quística que todo lo blanco en estas secuencias T2 es líquido, o sea que tiene componente líquido, pero vemos adentro estas imágenes así serpentiginosas, más hipointensas. Acuérdense, en resonancia hablamos de intensidad, en tomografía hablamos de densidad, que se podrían corresponder con membranas. ¿Bien? Y esto es lo que yo les hablaba, que es algo que lo hace característico de los quistes diatídicos, que es eh, esta circunferencia hipointensa en T2 que tienen los quistes. Cuando nosotros, lógico, superponemos todas las imágenes, porque el paciente, lógico, no viene con una foto, y cuando hacemos estudios no nos mandan una foto, sino que accedemos a toda la secuencia, cuando vemos esta imagen en T2, que si después la veo en T1 y le pongo contraste endovenoso, veo que tengo un refuerzo periférico. Y si a eso le agrego una imagen ecográfica que seguramente antes tiene, bueno, con la clínica, las características imagenológicas realmente nos hace pensar que puede ser un quiste diatídico este, tipo 3 de la clasificación de la OMS, tipo 2 de la clasificación de Garvey. ¿Bien? Respecto a las alternativas terapéuticas, saber que tenemos tres tipos de tratamientos de acuerdo al quiste, su tamaño, su localización, el performance status del paciente y si son sintomáticos o no lo son. Tenemos el tratamiento médico con antiparasitario como único tratamiento, vigilancia activa, es decir, control observacional, o tratamientos invasivos ya sea con cirugía convencional
laparoscópicos, robóticos o percutáneos. Respecto al tratamiento médico, tenemos los tratamientos con antiparasitarios. El albendazol es el más utilizado, es una dosis de 10 a 15 miligramos kilo peso día. Se hacen tratamientos prolongados entre 4 a 6 meses, según respuesta que vamos controlando por imágenes por ecografía cada 2 meses. Como son insolubles al agua, mejora su absorción con comidas con grasa, por lo cual se recomienda dar con comidas grasas. Dentro de los efectos adversos que pueden presentar e incluso pueden justificar la suspensión del tratamiento es malestar abdominal o diarrea, que sean el 3 al 6% de los casos. Aumento de las enzimas hepáticas, son hepatotóxicos en el 16% de los casos. Puede generar un rash o incluso aplasia medular con anemia, neutropenia o trombocitopenia. El praziquantel se lo menciono porque lo van a ver en la bibliografía, lo mencionan con alto nivel de evidencia de que asociado con el albendazol demuestran una mayor difusión al quiste y reduce su vitalidad. Pero en la práctica la verdad que no es muy utilizado. ¿Ven que se me salió? En general se usa el albendazol como fármaco único. Logra un 50 o un 60% de inactivación o curación de los quistes tipo 1 menores de 6 centímetros. Y de no existir progresión de los quistes a estadios inactivos o disminución de su tamaño, se reevalúa la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. También se utilizan como profilaxis previo a la cirugía o al PAIR no menos de 30 días y también de uso posterior para reducir la recidiva postquirúrgica por lo menos 3 meses si es que la cirugía no fue radical. Entonces, respecto a las indicaciones, sería para los tipo 1 y los 3A de menos de 3 centímetros, pacientes con quistes activos pero que no sean candidatos a cirugía por comorbilidades, sean pacientes inoperables, quistes múltiples activos en uno o más órganos y o peritoneo, o como profilaxis para prevenir la recurrencia posoperatoria. Y respecto a las contraindicaciones, es en el embarazo, por ser teratogénicos, en pacientes con hepatopatía crónica o con una depresión de la médula ósea. Respecto a los tratamientos quirúrgicos, estos pueden ser convencionales, laparoscópicos, robóticos, en donde haya robot, o como todo, siempre los tratamientos mini-invasivos son los de primera elección. Eh, es algo lógico operador dependiente. Entonces se hace el tratamiento del parásito, que es la hidateotécnica, y la periquística. Por ahí no vamos a entrar en tanto detalle técnico de la cirugía, pero bueno, si a alguien le interesa, después cualquier cosa lo charlamos. Tenemos lo que son las cirugías conservadoras y las cirugías radicales. Las cirugías conservadoras consisten en hacer un destechamiento de la pared emergente del quiste, la evacuación del contenido y el tratamiento de la cavidad residual, porque después lógico que hay una cavidad ahí que hay que tratar de, antes como se marsupializaba, se abocaba a la piel, o se puede rellenar con epiplón, con aumento, que es lo que llaman la aumentoplastia o colocar drenaje, porque claro, juntan líquido y tienen más riesgo de infección, de abscesos, de bilirraquias en caso que haya comunicación con la vía biliar, es decir, tienen una tasa más alta de complicaciones y también de recurrencia. Y las cirugías radicales, que son las indicadas, pero lógico tienen que estar hechas por cirujanos especialistas de hepatobiliopancreáticos, que es como se recomienda o con quien se recomienda deben ser manejados estos pacientes. Y ahí tenemos la periquistectomía radical, que es con la resección de más del 80% de la pared del quiste, o bien con hepatectomías típicas o atípicas. Como les dije, no creo que no tiene sentido entrar en detalle en la cirugía, pero no hay problema que lo charlemos después si hay el interés. Esto tiene una tasa de recurrencia mucho más baja, del 0 al 3%, como también la tasa de complicación también es menor, pero lógico tiene mayor riesgo intraoperatorio porque estamos hablando de cirugías más complejas y más mórbidas. Respecto al tratamiento percutáneo, tienen como objetivo la evacuación del contenido y destruir la capa germinativa con escolicidas. Y acá tenemos dos variantes. El PAIR por un lado, que es la punción, aspiración, inyección y reaspiración del escolicida, están indicados en los tipo 1 y tipo 3A de menos de 6 centímetros, siempre con control ecográfico y con fluoroscopía,
porque hay que descartar que que el quiste tenga comunicación con la vía biliar, es decir, que no haya una fístula biliar, porque la inyección del cloruro de sodio hipertónico o el alcohol, que es lo que se utiliza como espolicida, puede generar colangitis o daño en la vía biliar. Entonces, antes se hace una fluoroscopía con contraste para descartar que no haya comunicación. Y el MOCAT es una variable al PAIR que se utiliza cuando en los tipo 2 y en los 3B, donde hay contenido más denso, en donde se coloca un drenaje grueso, un drenaje 4 French, se instila y aspira de forma vigorosa a la solución fisiológica, pero el drenaje se deja hasta que drene menos de 10 mililitros por día. Lógico que estas prácticas también tienen más riesgo de recidiva posterior o de infecciones, como dijimos anteriormente con las técnicas conservadoras, pero por ahí tienen su indicación o su uso para pacientes que o bien no son candidatos a cirugía por su riesgo quirúrgico o lesiones, quistes que estén ubicados de manera muy central y por ahí pueda llegar a condicionar alguna cirugía, una hepatectomía mayor en un paciente no candidato, como dijimos. Entonces esto, digamos, a modo de resumen de lo que hablamos anteriormente respecto a al tipo del quiste, su tamaño y los tratamientos, vemos que en los tipo 4 y los tipo 5, que son quistes inactivos, bueno, no se hace nada y se hace control anual ecográfico. En los quistes activos, que serían los tipo 1 y los tipo 2, cuando son en los tipo 1, que son menos de 6 centímetros, dijimos que igual que en los 3A y en los 3B, dijimos que con tratamiento antiparasitario, en el 50-60% de los casos, pueden lograr la inactivación del quiste y la curación del mismo. En caso de que eso no suceda, ahí pasamos a la cirugía. Y en los tipo 2A, que son los multivesiculares, se recomienda la cirugía y como alternativa el MOCAP, que era el tratamiento percutáneo con drenaje. En los de mediano tamaño, es decir, de 6 a 10 centímetros, en los quistes activos tipo 1 y tipo 2, la cirugía como primera línea, los drenajes percutáneos en aquellos pacientes que por ahí no sean candidatos a la cirugía. En los 3A y en los 3B, los 3A y los 3B, que serían los transicionales. Bueno, ahí los 3A, en los transicionales y 3A, si son quistes policentrales, ahí puede tener indicación el PAIR antes de la cirugía. Si son más bien periféricos, siempre se recomienda, y no requiere de una cirugía mayor, siempre se recomienda la cirugía como tratamiento de primera línea, porque como dijimos, tiene menos tasa de recidiva. En los 3B también la cirugía. Y en los quistes mayores a 10 centímetros, en todos se recomienda la cirugía, dejando el tratamiento de percutáneo como segunda línea para aquellos pacientes, como dijimos, no son candidatos a la cirugía. Respecto a las complicaciones, como dijimos, pueden infectarse y abscedarse, y en estos casos el tratamiento es el drenaje percutáneo y antibiótico terapia dirigida con aislamiento por cultivo. Cuando hay apertura a la vía biliar, esta puede ser con colangitis o sin colangitis. En el caso de que haya colangitis, tratamiento antibiótico y CPRE para descomprimir y drenar la vía biliar. Y si no hay colangitis, se puede ir directamente a la cirugía. Lógico, haciendo una colangiografía intraoperatoria de tratamiento definitivo de reparación de la vía biliar, acorde al daño, al tipo de daño que haya. En caso de que haya ruptura de la cavidad abdominal, hacemos el tratamiento del quiste, causante del problema, lógico, y el lavado profuso de la cavidad abdominal más drenaje, porque estos pacientes después pueden desarrollar quistes múltiples peritoneales. Y en el caso de tránsito hepatotorácico, que son menos frecuentes, bueno, se asocia también cirugía hepática y torácica. Bien, eso sería respecto a quiste atípico. ¿Dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer? Es una patología que realmente es importante que la conozcan porque estamos en una zona donde hay alta incidencia. Se ve bastante quiste atípico en la zona. Quizás no como antes, pero vemos mucho quiste atípico todavía. A ver, acá estoy viendo algunas preguntas que pusieron en el chat. Valdebenito Isaac. ¿Sería una tomografía de abdomen con contraste venosa? A ver, cuando estuvimos charlando acerca de las imágenes.
que presenta una imagen quística multiloculada. También tiene contraste oral, perfecto. Sí, el contraste oral por ahí en estos casos, esa tomografía por ahí tenía contraste oral, pero en estos casos no se pide, o sea, no aportaría nada, digamos, para sensibilizar el estudio. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Si no, pasamos directamente al otro tema. No, doc. ¿Alguien ha tenido ya, en su cursada, en su rotación o en consultorio, han visto o han podido asistir a alguna cirugía de quiste atípico? No sé si alguien ha estado rotando ahora de usted últimamente en el hospital. Hace poco hemos operado un par de casos. En el último mes creo que operamos 3. Pero, ¿alguien ha tenido la oportunidad de participar en alguna cirugía o ver internados en la sala de donde están haciendo la rotación o el consultorio? Sí, Doc, pero el nuestro, el que vimos con el Doc acá, fue un hallazgo y el señor tenía ya calcificado completamente y Ajá, era bastante grande, pero venía por otra patología completamente distinta, así que era más que nada ver cómo estaba eso nomás. Y sí, porque venía con una patología más de vesicular, entonces al haber encontrado este hallazgo, también ver a ver si por ahí no estaba todo, comprometía un poco ahí eso, así que para controlarlo. perfecto. Entonces, por ejemplo, le hago un ejemplo. Paciente que viene por dolor en el hipocondrio derecho, intolerancia alimentaria, consume grasas y le genera dolor, signos de dispepsia, ecografía, tiene litiasis vesicular, y le ven una imagen quística calcificada en el segmento 6 de 6 centímetros, que podría ser compatible con un quiste diatídico. ¿Qué harían? Y teniendo en cuenta el estadio del quiste, que como dijimos está calcificado, sería un quiste inactivo, tendríamos que especular y seguimiento de ese quiste, ¿no? Por ende se trataría la vesícula principalmente. Perfecto. Y cuando entra a la cirugía, se ve realmente como una imagen blanca, que uno la toca y todo es dura, dura pétrea, es calcificada. No hay que hacer absolutamente nada, son quistes inactivos, no es tan complicado, no tiene las sintomatologías por su litiasis vesicular. Si uno por ahí quisiera decir, no, pero quiero estudiar mejor eso, como es calcificado, ¿qué le pedirían? ¿Una tomografía o una resonancia? Tomografía. ¿Y por qué no Perdón, ¿cómo? No, tomografía o resonancia? si está calcificado, un ataque. TAC. Bien, recuerden, por resonancia no vemos calcio. Entonces, pide una tomografía. Bien. En cambio, paciente que te lo derivan por una lesión de aspecto quística en el segmento 4 del hígado de 10 centímetros, con una leve ictericia cutánea mucosa, alteración del hepatograma, con aumento de la fosfatasa y bilirrubina, todo eso con ecografía. ¿Qué hacen? ¿Qué le piden a ese paciente? Es una imagen anecoica con refuerzo sónico posterior de 10 centímetros. En este caso sí estaría indicada la resonancia. Bien, ¿y por qué? ¿Qué te gustaría ver? El interior del quiste, si por ahí presenta membranas o es multiloculado, ¿cómo es el quiste en sí? Bien, Claro, podría ser. acuérdense que la ecografía hecho por un operador, por un buen operador, tiene bastante buena sensibilidad y especificidad. Por lo cual, está bien lo que dicen, ¿eh? Puede ser que de repente tenga membranas, pero en el caso de que sea una lesión quística unilocular anecoica, ¿con qué quisieran ustedes hacer el diagnóstico diferencial?
Y esto le estoy dando entrada a lo que viene después. Con tumores. Con Un tumor, absceso, claro. Con un quiste. Los claro. tumores siempre suelen ser más sólidos, y como vamos a ver más adelante, en el caso de los tumores quísticos, en general tienen nódulos murales, tienen tabique, eh, pero el tipo uno, eh, por ejemplo, con los quistes simples del hígado, pero presentan estas características distintivas, como dijimos anteriormente, que por ejemplo, un quiste simple, un quiste atípico, ¿tiene realce o no tiene realce con contraste? Tiene realce con contraste endovenoso, como dijimos anteriormente. Los quistes simples no. Los quistes atípicos tienen esta imagen hipointensa ante dos periféricas. Los quistes simples no. El paciente tiene alteración del hepatograma, entonces, ¿qué quiero evaluar también? Ya hablamos de las complicaciones. Que no haya comunicación con la vía biliar. Que no haya o compresión o comunicación. Y con una resonancia, con colangioresonancia asociada, puedo ver perfectamente si hay compresión o hay comunicación, porque las vesículas, hija, o las membranas pueden pasar a la vía biliar y generar una colangitis. Y eso me va a servir para la conducta terapéutica y para la planificación también de lo que vaya a hacer. ¿Bien? Y si aún así me quedan dudas diagnósticas porque por resonancia se parezca también mucho a un quiste, ¿qué le puedo pedir ahí para el diagnóstico diferencial? Puede un laboratorio, ver eosinofilia, serología. Exacto, ahí es donde por ahí tiene indicación pedirle la serología. La verdad que puede tener eosinofilia, no todos los pacientes hacen eosinofilia, pero puede tenerla y sería un puntito más. Es el conjunto de cosas que te permite el diagnóstico diferencial, ¿viste? Hasta que vos después no tengas la pieza quirúrgica en anatomía patológica, pero el conjunto de cosas te hace el diagnóstico diferencial. Y no es lo mismo tener que tratar o operar, y esto en la práctica nos pasa, o sea, me ha pasado de que me mandan pacientes con quiste hiatídico y con antiparasitarios que ya le hicieron tratamiento antiparasitario y cuando lo veo eran quistes simples o al revés. Y cambia. A uno le da antiparasitario, a otro no tenés que dar antiparasitario. La cirugía cambia la técnica quirúrgica que también tenés que hacer para uno o para otro. Entonces es importante también el diagnóstico diferencial. ¿Bien? Y en los tipo 4 con los tumores, en los tipo 4 es donde ahí por ahí tenés que hacer más el diagnóstico diferencial con los tumores. ¿Bien? Después por ahí voy a proponer hacer un taller respecto a esto con las diferentes patologías, porque creo que está bueno con el tema de las imágenes. Bueno, y me dijeron, uno de los chicos estuvo en la cirugía del paciente con los quistes múltiples abdominales, Leandro. ¿Estuviste en la cirugía? Ese fue un Bueno, paciente. ¿Querés contar algo, Leandro, respecto a ese caso, si te lo acordás? Que es muy interesante. no, o sea, lo que recuerdo que vimos con mi compañero era un paciente que recuerdo haber visto la tomografía que tenía múltiples quistes a nivel hepático, infrahepático, a nivel peritoneal, inclusive creo que tenía un par en relación al vaso de la vejiga. eh, no recuerdo cuántos sacaron, pero fueron varios, eran bastantes. Bien, entonces, este es un paciente que de repente viene a la consulta o te lo derivan y tiene quistes hepáticos, quistes peritoneales, quistes esplénicos, eh, quistes en el pulmón. ¿Qué creen que pasó con este paciente o con su quiste como complicación? Vos, Leandro, ¿qué Puede haber crees que le tenido- pasó a ese paciente? Nosotros creíamos que podría haber tenido alguno en algún momento con una ruptura que filtró hacia peritoneal y que hizo una diseminación o un quiste secundario. Exacto, exacto. Ese paciente tuvo como complicación lo que dijimos anteriormente, la ruptura. Y cuando hay ruptura, si es un quiste activo, siembra, siembra y se llena de quistes. ¿Estuviste en la cirugía, Leandro, o no? Sí, sí, no estuve hasta el final de la cirugía. Ah, Vi, creo que las primeras 3 horas de la cirugía, las primeras 2 horas, no recuerdo. bueno, y miren lo que dice Leandro, 3 horas de la cirugía. Son cirugías muy complejas y muy largas. Lógico, duró más de 3 horas Si y no me se equivoco, siembra, duró desde las 8, creo que estuvieron desde las 8 o 9 hasta las 3 de la tarde ¿eh? aproximadamente, por lo que Más o recuerdo. menos. Entonces,
genera una siembra de todo el peritoneo, afecta a otros órganos y después cuando son quistes grandes que están en contacto con el diafragma, va erosionando y también migran al pulmón. Ese paciente tiene quistes pulmonares, o sea que en un segundo tiempo hay que intervenirle el pulmón y ahí van a entrar los cirujanos de tórax. Bueno, pasamos ahora al segundo tema, que esto de paso nos sirvió para hacer una pequeña introducción a lo otro. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta, algo por el estilo? Ah, ahí se ve la imagen compartida, quistes no parasitarios del hígado. Sí, 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 se ve. Bien, bien, bueno, arrancamos entonces. Ahora vamos a ver quistes no parasitarios. Importante saber que son un grupo heterogéneo de patologías que tienen diferente etiología, prevalencia y tratamiento, pero con manifestaciones clínicas similares. Así tenemos los quistes congénitos, como el quiste simple seroso y la poliquistosis hepática, y la neoplasia quística mucinosa, que puede ser benigna y maligna, y son los cistodenomas y los cistodenocarcinomas. Respecto a los quistes simple serosos, saber que son formaciones quísticas uniloculares producto de una malformación congénita de la placa ductal en el desarrollo del árbol biliar intrahepático, en donde hay una pérdida de la conexión, una pérdida de la conexión con la vía biliar de un grupo de células con capacidad secretora, lo que produce la subsecuente acumulación de líquido dentro del quiste, incrementando progresivamente su tamaño. Pueden ser únicos o múltiples, se diferencian de la enfermedad poliquística por la ausencia de compromiso de otros órganos y por la carencia de antecedentes familiares. Y pueden medir desde milímetros hasta más de 20 centímetros. En general son pequeños y miden menos de 5 centímetros. Y esto es importante saber que no tienen potencial de malignización. Afectan a un 5% de la población y son las lesiones más frecuentes del hígado. Es muy común que vean pacientes, amigos, familiares, lo que sea, con quistes en el hígado. Son más frecuentes en la mujer, en una relación 4:1 respecto al hombre, y esta relación aumenta 9:1 en caso de los quistes sintomáticos. Debido a que tienen un lento crecimiento, es común que no se produzcan manifestaciones hasta la quinta, sexta década de la vida. Respecto a la anatomía patológica, son formaciones ovoides de contenido líquido seroso que están compuestos por agua y electrolitos similar a la bilis, pero carece de ácidos biliares y bilirrubina. Y está revestida por un epitelio cuboide que es similar al del árbol biliar. Respecto al cuadro clínico, como dijimos, la gran mayoría de los casos, más del 90% de los casos, son asintomáticos y resultan de un hallazgo incidental de imágenes. Los síntomas, cuando aparecen, están en relación al tamaño y puede haber dolor por distensión de la cápsula de Gleason, saciedad precoz por compresión gastrodenal o por las complicaciones que vamos a ver más adelante, pero que son muy poco frecuentes que se compliquen. Respecto a los estudios diagnósticos, en el laboratorio en general no tienen ningún tipo de alteración patognomónica como para pedirle algo específico que te oriente a este diagnóstico. Y en las imágenes vemos en la ecografía una imagen redondeada, bien delimitada, con pared lisa, homogénea, anecoico, en general son homogéneos, y con el refuerzo sónico. Acá esto que se ve en esta imagen, que el eco del sonido avanza y como el líquido favorece el paso del sonido, no es que rebote y vuelve, como ocurre por ejemplo cuando hay calcificaciones o cuando ven los litos con la famosa sombra acústica posterior, es porque el eco choca contra un material sólido y el eco vuelve y no pasa el sonido, entonces se da la sombra. Acá todo lo contrario, el agua, en cuanto a las impedancias y demás, favorece el paso del sonido, entonces es característico esto del refuerzo sónico posterior. Acá vemos otra imagen quística, ven que son bien, bien delimitados, homogéneos, anecoicos, con el refuerzo sónico posterior. Y acá tenemos otra imagen igual de un quiste. Voy acá a sacar esto. Bueno, en la tomografía
no presentan captación de contraste endovenoso, como dijimos anteriormente, como tienen componente líquido, la densidad es menor a 20 unidades de Hounsfield, no presentan septos ni nódulos murales, y acá en la tomografía de contraste vemos cómo es igual a la sin contraste, no hay realce de contraste. Acá tenemos lo mismo, una tomografía en donde vemos un quiste hepático, en la A sin contraste, en la B con contraste, sin realce, sin cambios, digamos, en su morfología. Y acá hay un signo que sí es importante que lo sepan, que se llama el signo de indentación, en donde ven que el quiste tiene como una imagen arriñonada, se ve mejor por ahí en la fase de contraste, que es porque es como que las arterias, las venas, es decir, los pedículos biliovasculares, comprimen el quiste y generan como esa indentación. Los quistes en general no comprimen, a diferencia de los quistes atípicos, no generan compresión de las estructuras ni comunicación con las estructuras, aunque puede suceder y está descrito, no es lo común. Todo lo contrario. El pedículo vascular comprime el quiste y puede estar este signo de indentación, que sería también algo característico para pensar en los quistes. Así es como, por ejemplo, vemos en una ecografía, en una tomografía con y sin contraste, un quiste simple. En la resonancia vamos a ver un contenido hipointenso en la secuencia T1, hiperintenso en la secuencia T2, perdón. Acá tenemos, por ejemplo, a la derecha una resonancia T1, líquido cefalorraquídeo negro, con contraste endovenoso, una imagen homogénea, hipointensa en T1, y en el T2, a la izquierda, bien hiperintenso y homogéneo. Y no presentan realces en la fase con contraste. Acá se ve muy bien, miren en esta imagen, en esta última, cómo se ve este pedículo vascular, que es un ramo portal y genera esa indentación en el quiste. Un quiste diatídico, todo lo contrario, lo comprime o se comunica. Ante el diagnóstico no es necesario seguimiento con estudios por imágenes en casos asintomáticos, tampoco en aquellos tratados, y ante la aparición de síntomas, el primer estudio indicado sería la ecografía abdominal. Respecto a las complicaciones, que dijimos que no son frecuentes, dentro de ellas la más frecuente es la hemorragia, que quedan quistes grandes mayores de 8 centímetros, puede ser espontánea o traumática, infecciones, ruptura, o bueno, menos frecuente aún, compresión de la vena cava o colestasis por compresión de la vía biliar o comunicación. Como le dije, esto está descrito, pero sinceramente es una rareza. Cuando hay hemorragia intraquística, como hacemos el diagnóstico? Por la clínica comienzan con un dolor abdominal agudo. En la ecografía vemos acá sedimentos o tabiques móviles. En la resonancia vamos a ver una señal heterogénea e intensa, tanto en la secuencia T1 como en la secuencia T2. No se recomienda hacer tomografía en estos casos, pero en caso de tomografía podemos llegar a ver calcificaciones de las paredes. Acá tenemos imágenes de un contenido más ecogénico en la ecografía, como vemos estos tabiques también ecogénicos en la imagen de abajo, ¿bien? Y acá a la derecha lo mismo. Vemos un material más denso que es por el sangrado y por la formación de coágulos que se ve ecogénico y sin sombra dentro del quiste. Y acá tenemos imágenes de resonancia y de tomografía donde se ven estas calcificaciones que mencionamos anteriormente. Y en las infecciones intraquísticas, así que forman absceso, lo mismo. Vemos material ecogénico en su interior, o incluso podemos ver puntos o imágenes ecogénicos que serían burbujas de aire dentro del interior del quiste. Sobre todo cuando hay infección por anaerobio. Respecto al tratamiento, como dijimos, en la gran mayoría de los casos, el 90% son asintomáticos y no se hace nada, se observa. Está indicado el tratamiento cuando hay dolor o cuando hay síntomas compresivos extrínsecos gastroduodenales, masa palpables o infección. En el caso de infección, tratamiento antibiótico o drenaje percutáneo o quirúrgico. ¿Cuándo indicaríamos un drenaje percutáneo? Cuando al paciente le damos tratamiento médico antibiótico y persiste con fiebre luego de 48 horas. Cuando hay un cultivo positivo con aislamiento de gérmenes resistentes, sobre todo en hemocultivos, en pacientes inmunocomprometidos, cuando hacemos tomografía o resonancia con evidencia de aire dentro del quiste, o quistes infectados mayores de 5 centímetros, porque bueno, como sabemos los abscesos, de más de 5 centímetros por ahí no hay buena penetrancia,
de los antibióticos y el tratamiento antibiótico como tratamiento único es inefectivo. Dentro de las alternativas terapéuticas de los quistes tenemos la punción y aspiración guiada por imágenes, con instilación o no de sustancias esclerosantes. Claramente no es el tratamiento de primera línea porque tiene una tasa de recidiva muy alta, mayor al 50%, pero estaría indicado en pacientes que no son candidatos a la cirugía. Esas últimas las menciono, pero están en desuso. Y el tratamiento indicado es la fenestración, que es la resección de las paredes emergentes del quiste. Entonces, como conclusión, los quistes simples serosos son las lesiones más frecuentes del hígado, en la gran mayoría de los casos son asintomáticos y la conducta es observacional. La principal indicación quirúrgica es el dolor, generalmente en los quistes mayores de 10 centímetros. Claramente, por extensión de la cápsula de Gleason, es tamaño dependiente, pero lo que guía la terapéutica es la sintomatología, no el tamaño. Y la fenestración laparoscópica es el tratamiento de elección debido a que tiene una baja morbilidad y baja tasa de recidivo. Respecto a la enfermedad poliquística hepática, saber que son afecciones autosómicas dominantes, que no genera disfunción hepática. En la mayoría de los casos, más del 80%, tienen asociación con poliquitosis renal, y esto es lo que marca el pronóstico, porque puede generar deterioro de la función renal, insuficiencia renal e incluso ser causa de trasplante. Se recomienda hacer screening con ecografía abdominal a los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante, pero no se realiza screening a los familiares de pacientes con poliquitosis hepática para detectar la presencia de quistes hepáticos, a menos que presenten sintomatología. No se recomienda la realización de test genético a pacientes con poliquitosis hepática porque no cambiaría la conducta. En los pacientes con poliquitosis hepáticas deben recibir asesoramiento preconcepcional sobre el riesgo de transmitir la enfermedad en el 50% de los casos, o sea, perdón, transmitir la mutación, no la enfermedad, al recién nacido, pero no se desaconseja el embarazo. La penetrancia es incompleta y la expresión es variable, por lo que causa una amplia variación entre los miembros de una familia con el mismo genotipo. Y en el 20% de los casos, saber que se asocian con aneurisma cerebral, por lo cual a pacientes con esta enfermedad se recomienda un estudio de cerebro para descartar aneurisma asociado y detectarlo antes que se rompa, lógico. Respecto a la epidemiología, se encuentran hasta en el 0,13% de las autopsias, también es más frecuente en las mujeres que en los hombres una relación 4:1. Las mujeres presentan mayor número y volumen de las lesiones, son más frecuentes los síntomas también en las mujeres. El diagnóstico se realiza entre la cuarta y sexta década de la vida. Respecto a la anatomía patológica, pueden ser micro o macroquísticos. El contenido quístico es un líquido claro tapizado de epitelio cuboide. Crecen en tamaño y número con la edad. Esta es la clasificación de Gigot, que los clasifica en tres tipos. Los tipo 1 son menos de 10 quistes, pero de gran tamaño. En general, mayores a 10 centímetros. Los tipo 2 son quistes de mediano tamaño que están distribuidos de forma difusa en el parénquima hepático, pero con parénquima hepático reconocible entre ellos. Y los tipo 3 son quistes de pequeño y mediano tamaño distribuidos en forma difusa y masiva por todo el parénquima hepático, con mínimo o nulo parénquima hepático reconocible entre ellos. Respecto al diagnóstico, siempre tener en cuenta el antecedente familiar por ser una enfermedad autosómica dominante. En general, son asintomáticos y cuando hay manifestaciones clínicas pueden haber hepatomegalia masiva con dolor abdominal y costal, distensión abdominal y masa palpable, que cuando se palpa esto se palpa una masa dura y hasta se palpa el relieve de los quistes, en el 75% de los casos. Síntomas por compresión de órganos vecinos, con saciedad precoz, náuseas o vómitos, incluso reflujo. Hernias de la pared abdominal, porque genera un aumento de la presión intraabdominal. Pérdida de peso y disnea por compresión diafragmática. Dentro de las complicaciones pueden haber ictericia, malnutrición y sarcopenia en pacientes con enfermedad poliquística hepática severa y especialmente cuando están combinados con poliquistosis renal, disfunción y requerimiento de diálisis. Insuficiencia respiratoria, hipertensión portal con varices esofágicas y ascitis por compresión de la vena cava inferior retropática y de las venas suprahepáticas, alteración de la función renal, incluso insuficiencia renal con requerimiento de diálisis, si se asocia con la poliquitosis renal, mayor incidencia ACV, como dijimos anteriormente, porque se asocia en el 20% con aneurismas cerebrales,
Y las complicaciones intraquísticas como hemorragias e infecciones en estos casos sí son más frecuentes que en los quistes simples. Y puede incluso, por todo lo dicho anteriormente, generar alteración en la calidad de vida, y esto lo evaluamos con unos scores, que es el PDD, Q y el POLCA. Que lo menciono, pero lógico, no es importante que lo sepa. Respecto al diagnóstico, ante la aparición de síntomas o como hallazgo incidental, las características imagenológicas no difieren de los quistes simples, por lo cual el diagnóstico diferencial se realiza por los antecedentes familiares y o afección de otros órganos. La tomografía y la resonancia se utilizan para evaluar la extensión de la enfermedad y la volumetría hepática. La tomografía se puede también utilizar para evaluar sarcopenia en pacientes con desnutrición severa asociada. El índice de fragilidad se evalúa por la fuerza de agarre, capacidad para levantarse de una silla y el equilibrio. Son pruebas pronósticas para pacientes con enfermedad hepática terminal. El score de POLCA y el PLD para evaluar la calidad de vida del paciente. Respecto al tratamiento, en los asintomáticos, observación. En mujeres se sugiere suspender los anticonceptivos orales por la asociación con el crecimiento volumétrico de los quistes hepáticos, pero no se desaconseja el embarazo. Y el objetivo terapéutico en los sintomáticos es la reducción volumétrica de las lesiones sin comprometer la función hepática, favoreciendo la regeneración del hígado sano y consiguiendo el mayor periodo libre de síntomas posible. Respecto al tratamiento médico, los análogos de la somatostatina permiten una reducción del volumen hepático y en menor medida del tamaño de los quistes renales, pero sin efecto en la tasa de deterioro de la función renal. Pueden tener un efecto beneficioso en la calidad de vida en los pacientes tipo 3, como hablamos anteriormente. La dosis utilizada es de 90 a 120 miligramos cada 4 semanas y hay que evaluar efectos adversos como molestias gastrointestinales, esteatorrea, colelitiasis, hipohiperglucemias o alopecia. Bien, respecto al tratamiento quirúrgico, en los tipo 1 es, igual que en los quistes simples, la fenestración laparoscópica, pero como dijimos, de los quistes dominantes. No es que hay que ir a fenestrar todos los quistes, aquellos quistes dominantes de mayor tamaño que presumimos son la causa del dolor y de sus síntomas, se hace la fenestración laparoscópica. En los tipo 2, ahí podemos combinar fenestración con resecciones hepáticas. Y los tipo 3, que son los que presentan el mayor desafío, porque hay un compromiso hepático difuso, hay que tener en cuenta acá el tema de la volumetría que mencionamos anteriormente con el tema de la tomografía, para ver en la planificación terapéutica a la hora de ver el parénquima resecar, que tiene que quedar un volumen hepático residual mayor al 30%, porque bueno, es incompatible con la vida por la insuficiencia hepática, por ejemplo, dejar al paciente sin hígado. Entonces sabe que en pacientes con un hígado sano podrían llegar a vivir hasta con un 20% de hígado, en pacientes con hígados esteatóxicos sometidos a quimioterapia, esto por ahí es muy aplicado en la parte oncológica, con un 30%, y pacientes con hígado cirrótico más de un 40%. Entonces, en estos casos, a la hora de planificar la cirugía, tenemos que dejar al menos un 30% de volumen hepático remanente funcionante. Y de no ser posible lograr esto, o haya cambio histológico en el parénquima sano, o existe insuficiencia renal asociada, es donde puede llegar a estar indicado el trasplante hepático o el trasplante hepatorrenal en caso de enfermedad renal asociada. Acá es donde el índice de POLCA, el de la calidad de vida que hablamos anteriormente, mayor a 16,5, predice una necesidad de trasplante hepático con una sensibilidad y especificidad arriba del 80%. Breves comentarios respecto a esto. El trasplante hepático es el único tratamiento curativo y solo en los casos más graves son elegidos. Representan un pequeño porcentaje de los pacientes en lista de espera. En los pacientes sin insuficiencia hepática terminal relacionada con cirrosis, los sistemas de asignación funcionan con un puntaje de excepción, como sería en estos casos. Los criterios de excepción más importantes para el trasplante en pacientes con enfermedad hepática progresiva serían la alteración de la calidad de vida, por eso hablamos anteriormente y le mencioné el tema de los scores, la poliquitosis hepática masiva con complicaciones, malnutrición severa, obstrucción del flujo patovenoso, ascitis, hipertensión portal, hemorragias varicosas, infecciones recurrentes de los quistes hepáticos, que puedan tratarse exclusivamente con un trasplante hepático. Y ante el fracaso de intervenciones no relacionadas con el trasplante y contraindicación para intervenciones
no relacionados con el trasplante. En estos pacientes son los que pueden llegar a ser candidatos a entrar a una lista de trasplante con, lógico, un puntaje de excepción. Bien, respecto a las neoplasias quísticas mucinosas, el cistoadenoma hepático, sabe que es una neoplasia quística de etiología desconocida con una gran capacidad de recidiva y potencial de malignización. Puede asociarse con el cistoadenoma mucinoso del páncreas. El líquido intraquístico suele ser mucinoso y es frecuente la comunicación en estos casos, o más bien la compresión del árbol biliar. Son patologías, lógico, más infrecuentes, menos del 5% de la patología quiste hepática, más del 80% se dan en mujeres de mediana edad. Respecto a la anatomía patológica, tenemos dos formas según esté presente o no el estroma mesenquimal ovárico. Los carentes de estroma son más frecuentes en varones y tienen mayor potencial de malignización y peor pronóstico. Las lesiones son lesiones únicas, multiloculadas, con tabiques internos, proyecciones papilares o nódulos morales que pueden tener un tamaño variable. El epitelio es cuboidal, tiene un líquido intraquístico que es turbio, de aspecto mucinoso. Es posible compresión o comunicación de la vía biliar. Y el epitelio puede mostrar displasia de bajo o alto grado y progresar incluso a los carcinomas, en el 3 al 6% de los casos. Respecto al cuadro clínico, la mayoría son asintomáticos y cuando dan síntomas, como dijimos al principio de todo, todos se manifiestan con un cuadro clínico muy similar, por lo cual son iguales a los quistes serosos. Las complicaciones acá sí son más frecuentes, como la ruptura, la hemorragia, la infección o el compromiso, la compresión de la vía biliar. Dentro de los estudios diagnósticos, en el laboratorio podemos ver una alteración del hepatograma cuando hay compromiso biliar e incluso aumento de los marcadores tumorales del CA y el CA-IC99. En las imágenes suelen ser lesiones quísticas solitarias grandes, bien circunscritas, multiloculadas en el 90% o uniloculadas que se forman predominantemente en el lóbulo izquierdo. Puede verse una dilatación ductal proximal por el efecto de masa y compresión de la vía biliar, es decir, proximal al quiste. Suelen presentar tabiques sin indentación, como mencionamos anteriormente en los quistes simples, y o nódulos murales que suelen asociarse con malignidad cuando estos miden más de 1 centímetro y realzan con contraste endovenoso y pueden presentar también calcificaciones. Así es como veríamos, por ejemplo, por ecografía, una masa quística anecoica. Esto es lo que llamamos las lesiones quísticas complejas, cuando no son uniloculadas y anecoicas y tienen contenido o algo en su interior. Acá vemos tabiques internos, con estas imágenes, y nódulos murales. En la tomografía también vemos una masa quística multiloculada, hipodensa, con paredes gruesas, irregulares, con tabiques internos y nódulos murales que, como vemos acá a la derecha, realzan con el contraste endovenoso. Y acá en la resonancia lo mismo, son isointensos o hipointensos en T1, hiperintensos en T2 por su componente líquido, con realce de contraste, y también podemos ver los tabiques y los nódulos murales. Respecto a los signos de preocupación, a los worries and future, para pensar en malignidad, es cuando estas lesiones quísticas tienen septos gruesos, nódulos murales, o como criterios menores, la dilatación proximal biliar por compresión o tabiques finos, hemorragias internas o alteraciones o trastornos de la perfusión. Acá vemos como, por ejemplo, se ve en una tomografía, en una resonancia y en la anatomía patológica estos nódulos murales y los tabiques. Acá vemos, por ejemplo, las proyecciones papilares. Bueno, no se recomienda en estos casos la punción por el riesgo de diseminación tumoral, por lo cual ante el diagnóstico la cirugía está indicada. El tratamiento es la resección quirúrgica completa, tiene una alta tasa de recidiva y malignización con resecciones incompletas o fenestración. Estos claramente no tienen, por lo cual acá puse el desafío está el diagnóstico diferencial con un quiste simple. Si hacemos una fenestración confundiendo esto con un quiste simple, no solo su tasa de recidiva va a ser muy alta, sino tenemos riesgo de diseminación y malignización. Y respecto al cistoadenocarcinoma, para terminar, saber que son neoplasias quísticas malignas del epitelio biliar, tiene una incidencia del 0,41%,
bajo. La relación mujer-hombre también es a favor de la mujer en una relación 3-1. La edad promedio a partir de alrededor de los 55 años. Tienen estos mejor pronóstico que los hepatocarcinomas y los colangiocarcinomas. La supervivencia a 3 años de los resecados del 75% si uno los compara con el 40 y 22% de los anteriores. Acá Devanay los clasifica también a si tiene estroma mesenquimal o no tiene estroma mesenquimal. Los que tienen estroma mesenquimal son los que son más frecuentes en las mujeres, tienen su origen a partir de un cistoadenoma que se transforma y tienen un curso más indolente. En cambio, los sin estromal son más frecuentes en los hombres, en general no se asocia a cistoadenoma y tienen una evolución más agresiva y peor pronóstico. Respecto al diagnóstico, cuadro clínico similar al de los cistoadenomas, tamaño variable entre 1 a 30 centímetros, y en las imágenes vemos muy similar a lo que vimos en los cistodenomas, lesiones quísticas multilobuladas, con tabiques, nódulos murales y o proyecciones papilares que realzan con contraste endovenoso, por lo cual lo mismo el tratamiento es la resección completa sin ruptura de los mismos. En caso de resecciones R0, es decir, resecciones completas de la lesión con márgenes microscópicos libres en la anatomía patológica, la sobrevida a los 5 años es del 70%. Bien, y eso sería todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Acá, bueno, claramente las lesiones, las neoplasias quísticas mucinosas no son patologías frecuentes de ver, pero importante a tener en cuenta, sí es muy frecuente de ver los quistes, y como es muy frecuente y una enfermedad prevalente, creo que es importante tener estos conceptos para el diagnóstico diferencial, es decir, cuándo eh, parar la antena o tener algún signo de alarma para pensar que puede no ser un quiste simple y sí puede ser una neoplasia quística, no solo por el seguimiento, sino por el tratamiento del paciente, ¿no? Pero los quistes hepáticos simples sí es una patología muy prevalente que lo van a ver constantemente. Bueno, eso sería todo. No sé si Profe, alguien... Sí. perdón, una consulta. ¿Cómo se hace para, o sea, lo sospechamos por la clínica, la diferencia entre un linfoma Entre- de un quiste eh, simple, digamos? ¿O El, cómo se el hace para quiste, entre un quiste simple y un cistoadenoma. Los cistoadenomas tienen esto que hablamos anteriormente. Tienen tabiques, tienen nódulos morales o tienen proyecciones papilares. Vos le vas a pedir una tomografía o una resonancia, idealmente para estos casos siempre de resonancia, y la vas a pedir con contraste endovenoso porque te sensibiliza el estudio y vas a ver eso. Supongamos, en general tienen esto, como les digo, tienen tabiques, tienen nódulos murales o tienen proyecciones papilares. Los quistes simples no, pero supongamos que lo ves como un quiste simple. Lo observás, lo controlás y lo controlás por imagen. A ese paciente también, si es un quiste con tabique y demás, le va a pedir marcadores, ¿m? Va a evaluar su hepatograma, entonces va sumando variables. ¿Bien? Un paciente que de repente tiene alteraciones en el hepatograma, aunque menor, de repente tiene un CA19 un poco elevado, eh, tiene un nódulo mural que realza, bueno, vos no vas a tener una anatomía patológica previa, porque como les dije antes, no se punzan, vos no lo mandas a punzar para tomar una muestra del líquido. Yo no quise complejizar la cosa porque me parece que no corresponde acá, pero por ejemplo hay estudios que demuestran de estudiar el líquido intraquístico y dosarle marcadores al quiste. Y ahí se estudia, por ejemplo, un marcador que es el 72,4, en donde suele estar muy elevado en estos casos y sería como un predictor del diagnóstico. Pero cuando hablamos de que la recomendación no es punzarlos y biopsiarlos por el riesgo de diseminación, bueno, si vos tenés la sospecha clínica que esto puede ser un cistoadenoma, hay que hacer una resección completa del quiste. Porque le condicionás de alguna manera el futuro al paciente. Bien, para eso? ¿Cómo? Perdón, no escuché la última consulta.
No, decía que sí, se entendió. Gracias. Ah, ok. Y después la otra, eso, no confundir estos signos que yo le dije de la indentación, que en realidad es una compresión, una lobulación del quiste por un pedículo biliovascular externo, no confundir eso con un tabique. Pero ahí donde la resonancia, una resonancia, una tomografía con contraste, bueno, por ahí te permite ver en mayor detalle esto que una ecografía. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra duda, pregunta o comentario? Bueno, eso sería todo. Habríamos terminado. Así vamos a aprovechar un poquito lo que queda de la tarde, ¿vale? Que anden bien. Hasta luego. Gracias, Doc. De nada, hasta luego. Chao, chao.